Bien, mis hermanos, vamos a introducirnos directamente entonces a nuestra materia, que es lo que hemos venido a estudiar. Vamos a hacerlo a través de esta presentación de PowerPoint. Ahí estamos con lo que habíamos indicado. El tema es Introducción a la Biblia, clase número 1. El objetivo que aquí vamos a ir apuntando es describir el proceso de composición de la Biblia. Vamos a ver algo del canon del Antiguo, Nuevo Testamento, la Septuaginta, división de la Biblia e idiomas. Cuando nosotros tratamos este tema, partamos por lo que va señalando el sílabo que hemos recibido, el concepto de Biblia. Creo que la mayoría de nosotros maneja ese concepto. La palabra Biblia, que para nosotros en nuestro idioma es una palabra singular, en realidad es un término plural que viene del griego, que es ta biblia, y significa los libros. La palabra biblia viene de Biblos. Biblo era una ciudad allá cerca del Líbano, donde llegó mucho papiro egipcio, y en ese lugar se elaboraron y se usó el papiro para formar y escribir libros. Por lo tanto, Biblos llegó a ser sinónimo de papiro o de un libro o un documento escrito en papiro. Por eso que ahí, como ustedes están viendo, Biblos es el nombre de una ciudad en el Líbano con ese nombre, que literalmente significa lo que indicamos. Se cree que el primero en usar esta palabra, ta biblia o Biblia, sería San Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín, llamada la Vulgata Latina, por allá por el año 400, 450, en el siglo IV o V de la era cristiana. Se le atribuye a él el usar por primera vez la palabra Biblia para referirse al conjunto de los 66 libros que tenemos en la palabra de Dios. Ahora bien, ya tenemos un poco el concepto de lo que es Biblia. Ahora, cuando nosotros tratamos también con la Biblia, estamos tratando con dos grandes partes de la Biblia. Todo el que toma la Biblia sabe que la Biblia está dividida en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Es interesante que el concepto Nuevo Pacto o Testamento fue usado por Jesús mismo en el registro que Lucas hace de la última cena. En Lucas 22:20, él dijo, el nuevo pacto, y ahí está el idioma griego, ge kaine diatheke, para quien le interesa las palabras griegas, ahí está la escritura también en el idioma original, en el griego. Jesús dijo, el nuevo pacto o el ge kaine diatheke en mi sangre. El nuevo pacto. Y es interesante el concepto de pacto, mis hermanos. Me detengo un poquito aquí, porque dentro del idioma hebreo y también del griego, la palabra pacto, o hay más de una palabra para hablar de pacto. Por ejemplo, en el hebreo se usa la palabra berit, pacto. Y el pacto que hace Dios es un pacto entre un ser superior con uno inferior. En los tiempos bíblicos hacían pacto a veces entre personas iguales, ¿ya? Y cuando un pacto era entre dos iguales, ¿ya? Por ejemplo, yo, profesor, hago un pacto con otro profesor, el idioma griego usa la palabra sunseke,
un pacto o un testamento entre iguales. Pero aquí el idioma griego usa diaseque, y el diaseque es un pacto entre una persona superior y un inferior. El inferior es el ser humano, el que necesita ser salvado por el pacto de Dios y por lo que el mensaje es la palabra de Dios. Y el superior es Dios mismo, lo que Él hace para la redención del ser humano. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del nuevo pacto o del nuevo diaceque, es el Nuevo Testamento que el Dios superior, el Dios todopoderoso, en Cristo Jesús hace con nosotros, criaturas débiles y falibles. Ahí se va creando el concepto de testamento o de Nuevo Testamento. Pablo también en 2 Corintios 3:14 se referirá al antiguo pacto. Y aquí aparece Antiguo Testamento. Y él va a decir allí en el texto, cuando leen el antiguo pacto, y en griego es tes palayas diatheke. Otra forma de traducirlo sería, cuando leen el Antiguo Testamento, como nosotros usamos coloquialmente. Y ahí tenemos los dos conceptos, que son bíblicos. Jesús habla del nuevo pacto o testamento, y Pablo también nos va a hablar del antiguo pacto o antiguo testamento. Dos conceptos que se originan desde las mismas sagradas escrituras. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿No estoy siendo complicado? Ya. Continuamos. Ahora, también nosotros a nuestras Biblias le llamamos Sagrada Escritura o las Santas Escrituras. También ese es un concepto que encontramos en la misma Biblia. No estamos inventando los conceptos. La palabra santo o santa viene del griego hagios, y nosotros decimos escritura del griego grafé. En Romanos, Pablo, en Romanos 1:2, habla de ese mensaje que había sido revelado antes, dice él, en las santas escrituras. Grafáis, hagiáis, dice ahí el texto griego, que son las mismas palabras que tenemos antes como hagios y grafé. Santas escrituras. Pensemos un poquito. Si Pablo llama a la Biblia santas escrituras, ¿qué concepto entonces quiere él transmitir al decir santas escrituras? ¿Cómo yo valoro ese concepto de que lo que cuando yo tomo la Biblia en mis manos, estoy tomando un texto que es hagios, es santo? Y cuando Pablo está aquí hablando de las santas escrituras, todavía Pablo en este minuto se está refiriendo al Antiguo Testamento o a las escrituras del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, cuando Pablo dice esto en la Epístola de los Romanos, todavía está en proceso de formación. Pablo no tiene ningún temor de llamar al Antiguo Testamento santas escrituras. Y de ese concepto se va a extender después a todos los 66 libros que nosotros valoramos, respetamos en nuestra Biblia. Santa Escritura. Por eso el respeto y el cuidado con que debiéramos acercarnos a la Escritura. Hay muchas escrituras y lecturas que no son santas, pero la Biblia marca esa diferencia que debemos sentar desde ya como base. Hoy día, en la actualidad, dentro del mundo teológico, algunos eruditos dicen, la Biblia tenemos que tomarla al momento de estudiarla como cualquier
otro libro, otro documento antiguo e histórico. Y yo digo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener eso? Sin embargo, se hace. Se hace. Por lo tanto, como lo toman la Biblia como cualquier documento, no como Santa Escritura, entonces empiezan a encontrar, no, aquí la Escritura se equivoca, aquí la Escritura falla en esto y falla en esto otro, y comienza un tren y un conjunto de fallas que comienzan a encontrarle a la Sagrada Escritura, y saben que el resultado de eso es que al final se quedan sin Biblia. Moisés nunca escribió el Pentateuco, Isaías no escribió la mitad del libro de Isaías, los evangelios nunca fueron escritos por los autores que allí aparecen, Mateo nunca escribió Mateo, Marcos tampoco, Lucas tampoco, Juan tampoco, sino que estos fueron tradición de la iglesia que por allá por el siglo segundo y tercero elaboró la iglesia como tradición y le pusieron los nombres de los apóstoles para que la gente creyera en ellos. Ese es el concepto de un aspecto de la teología moderna. Pero para nosotros que estamos estudiando aquí desde una perspectiva bíblica, la Biblia y el resto de todos los libros del mundo marcan una gran diferencia. La Biblia es palabra de Dios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Avanzamos entonces. La división en Antiguo y Nuevo Testamento o pacto se lo debemos también históricamente a Tertuliano. Tertuliano se le conoce también como el primer protestante de la historia. ¿Por qué? Porque Tertuliano fue el primero que se salió de la Iglesia Católica por allá por el año 200, porque él consideró que la Iglesia Católica de ese minuto, universal que estaba en formación, ya se estaba apartando de las escrituras y de la enseñanza bíblica, por lo tanto, se salió. Por eso que la Iglesia de Roma nunca ha subido a Tertuliano a la categoría de santo, aunque el aporte que él hizo es tremendamente importante. Defendió la fe grandemente, valerosamente, pero no lo subió a santo porque él abandonó la iglesia. Por eso se le llama el primer protestante. Y él por allá cerca del año 200 va a ser el primero que vamos a encontrar nosotros en los documentos históricos después de la iglesia cristiana, que va a llamar a los 27 libros o escritos Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Por lo tanto, de ahí se va a ir acuñando el concepto de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Si las escrituras apostólicas eran no un testamentum, porque lo escribió en latín, entonces lo que estaba antes de Cristo, por lógica, fue llamado Antiguo Testamento. Avancemos. Divisiones de la Biblia. En esto parece que fuera tan natural que nosotros encontremos que la Biblia, si tomamos nuestra Biblia, Antiguo Testamento, nosotros encontramos. Primero, ¿qué es lo que viene primero? Antiguo Testamento. La primera parte de la Biblia, ¿qué es lo que viene? Se llama los primeros 5 libros. Pentateuco. Pentateuco, correcto. El Pentateuco. Pentateuco atribuido a Moisés. Después viene para nosotros los libros históricos. Luego los libros poéticos de poesía como Salmos, Proverbios, Cantares. Y después los libros proféticos. Isaías, Jeremías, Joel, Daniel, Amós, todo el resto de los profetas. Y en el Nuevo Testamento tenemos primero los evangelios, el libro histórico de los Hechos, ese es histórico, que cuenta
historia de la iglesia cristiana y de los apóstoles, y después las epístolas, tanto pastorales como universales, y finalmente un libro profético que es el Apocalipsis. Pero ese orden, ¿por qué tiene ese orden la Biblia? ¿Por qué el Pentateuco va primero? ¿Por qué después vienen lo que llamamos nosotros libros históricos? Cuando nosotros miramos la Biblia hebrea, nosotros vamos a encontrar que está ligeramente ordenada de otra forma. Para los hebreos, el Pentateuco va primero, después, inmediatamente después ponen los profetas, todos los profetas, y después al final, la última parte del Antiguo Testamento, están los escritos, como llaman ellos. Y en los escritos están los escritos sapiensales o poéticos. Lo dividen de esa manera, en Pentateuco, profetas y escritos, o Torá, Neviim y Ketubim, que es la división clásica. ¿Qué significa esto? Hay dos interpretaciones. Para cierto grupo de eruditos, este orden es un orden cronológico. El Pentateuco está en primer lugar porque sería lo primero que se escribió para formar la Biblia. Después, cronológicamente hablando en el tiempo, aparecieron todos los escritos proféticos. Y finalmente, en la última parte de la historia de la formación de la Biblia, llamada Antiguo Testamento, estarían los escritos, los salmos, los proverbios, ya, Eclesiastés. Incluyen ahí también entre los escritos a Daniel. Aunque en nuestra Biblia es un libro profético, en la Biblia hebrea, el libro del profeta Daniel está extrañamente entre los escritos y no entre los libros proféticos. Y uno se pregunta, ¿el orden que tiene el Antiguo Testamento es cronológico? Y vamos a decir que no. El orden tiene simplemente un orden temático. Son ejes temáticos en que los sabios que fueron reuniendo el canon ordenaron. ¿Por qué decimos que es temático? Por una sencilla razón. Resulta que en los escritos, uno de los principales libros dentro de los escritos son los salmos. ¿Y quién es el autor de los salmos? Principalmente. David. David. David, correcto. David vivió alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y resulta que si los salmos que está dentro de los escritos estuviera en un orden cronológico, resulta que los salmos fueron escritos antes de que Isaías, profeta, que Jeremías, profeta, que Oseas, profetas, escribieran sus libros. Entonces entraríamos en una contradicción. Y no existe esa contradicción si nosotros vemos que este orden es un orden temático. Los 5 primeros libros responden a todos los mandatos que Dios dio a Israel y que le va a dar la razón de la existencia al pueblo. ¿Relatan historia? Claro que relatan historia. Los libros proféticos también en algún momento tienen relatos históricos, ¿ya? Pero estos responden a un orden temático. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, cuyo escritor humano es Moisés. Los profetas, Neviim, es el orden en el que reúnen los judíos o los hebreos todos los libros proféticos, excepto Daniel, que lo trasladaron y lo pusieron entre los escritos. Se cree que el profeta Daniel lo sacaron
de los profetas, porque los primeros cristianos usaron mucho la profecía de Daniel para confirmar que Jesús era el Mesías. Y como ellos no querían aceptar, algunos de ellos, que Cristo fuera el Mesías, sacaron a Daniel de allí, lo pusieron entre los escritos para aminorar su importancia y que nadie lo estudiara. Incluso entre la traducción talmúdica hay una maldición para quien estudiara Daniel en los aspectos en que trata y anuncia la venida del Mesías. Estamos hablando de Daniel 9 específicamente, ¿no? Ahora, esta triple, ¿se queda claro? ¿Vamos bien hasta este minuto? ¿Alguna pregunta? Ya. Asumo Yo que tengo vamos. una pregunta. Diga. Yo tengo una pregunta, pero si quiere la puede contestar ahora o después, más adelante. Uh-huh. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Ya, buena pregunta, lo vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Amén. Bien, tenemos entonces en el Antiguo Testamento que esta triple división ya la usaría el autor del libro apócrifo de los Macabeos. Ustedes saben que en la Biblia católica tenemos primero de Macabeos, segundo de Macabeos, y ellos lo tienen como libro inspirado. Resulta que este libro no es inspirado, pero cuenta historia, y en eso es valorado porque cuenta historia, pero muy distinto a considerarlo parte de los libros inspirados por Dios. Y Jesús Ben Sirac, en la introducción a su libro, va a usar esta triple división ya en el año 132 antes de Cristo, para darle un respaldo a lo que estamos nosotros diciendo. Ahora, el Antiguo Testamento no solo está escrito en hebreo. Alrededor del año 270 o 250 antes de Cristo se tradujo al griego y recibe Profesor, el un nombre de segundo. Septuaginta. Profesor Víctor, hay Dígame. una mano levantada. Hay una mano levantada. Ah, perdón, Antes. hermano, cuénteme. Sí, profesor, quería hacerle una consulta referente a Tertuliano. Usted puso de que Tertuliano, según lo que alcancé a gastar, dice que la edición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se la debemos a Tertuliano, quien alrededor del año 200 después de Cristo usó la expresión Nuevo Testamento. La duda mía que me quedó, Tertuliano solamente ordenó los 27 libros del Nuevo Testamento o también los 39 del Antiguo Testamento. No, él se refería, ni siquiera lo ordenó, él simplemente usó como referencia. ¿Ya? Ya en ese tiempo, dentro de la iglesia, estaba en la conciencia. No es que alguien, aquí hay algo especial. Uh-huh. Cuando se estudia en la historia de la iglesia primitiva, no encontramos nunca una reunión en que digan, este libro entra al Nuevo Testamento, este queda afuera, este entra, este fuera. No, la iglesia no hizo nunca una selección de qué libros formarían el canon del Nuevo Testamento, sino que hubo un reconocimiento natural, tácito, en que en distintos lugares donde se obedecía el Evangelio, reconocieron que estos 27 libros eran parte de las escrituras apostólicas. Y lo que hace Tertuliano es decir, llamar que esos escritos son el Nuevo Testamento, o debiéramos considerarlo el Nuevo Testamento, como llama él. ¿Ya? Nada más que eso, es simplemente referirlos como nuevo pacto. Lo del Antiguo Testamento, los 39 del Antiguo Testamento, cuenta una tradición que es contada entre los eruditos, que el cierre completo del canon del Antiguo Testamento se hizo por allá por el año 90 en un concilio que llamado el Concilio de Jamnia, donde eruditos hebreos se reunieron, vieron y revisaron todo lo que era la tradición que ellos tenían, el concepto de
inspiración y dijeron, estos libros son definitivamente las escrituras del Antiguo Testamento. Se llama el Concilio de Jamnia. Pero tampoco es porque ellos dijeron, este libro vamos a incluirlo, estos no, sino que hizo un reconocimiento. ¿Ya? Hermano Cristian. Yo, bueno, escuchando algunos estudios, algunos sermones también, tengo la impresión o la creencia en base a lo que muchos pastores en alguna vez escuché, que uno de los últimos libros que se incluyó en el canon bíblico fue el Cantar de los Cantares y Esther, porque fueron como libros por mucho tiempo, entre comillas, cuestionados si eran inspirados o no. No Sí, sé si usted nos puede correcto. utilizar. Cantar de los Cantares y Esther fueron cuestionados, una, por Cantar de los Cantares, por la aparente sensualidad que tiene, que le canta al amor y al amor, hablemoslo con franqueza, al amor sexual y a la relación entre esposo y esposa, donde cada uno, el uno al otro destaca la belleza. Entonces, había cierto prejuicio en eso. Fíjense que dentro de la tradición judía, ningún joven menor de 30 años podía leer el Cantar de los Cantares. Había que cumplir 30 años, de ahí para arriba podían leerlo. Antes no se podía. Pero finalmente, los mismos que estudiaron la escritura reconocieron que lo que se está destacando allí es el amor en su máxima expresión de lo que Dios hace en una pareja y lo que una pareja puede vivir. Hermana Julieta, continúo con la respuesta. Dígame. Gracias, pastor. Es que a mí me surge la idea. Nosotros acá en el seminario vamos a conocer el significado, pues es muy importante, ¿no? Saber qué es el Talmud y qué es la Torá. Entonces, pues no sé cómo lo va a manejar, pastor. Pues a mí en el momento me acaba de dar la inquietud que tener conocimiento de cada uno de los dos. Lo vamos a ver. Gracias. Lo vamos a ver. Está dentro del programa que tenemos que ver durante las clases que tenemos en el futuro y que estamos comenzando. Sí, vamos a ver esos conceptos de Talmud, Gemara, Mishnah y todos esos conceptos que van formando la tradición hebrea. Ahora, Muchas gracias. con mucho gusto, mi hermana. El libro de Esther, ¿por qué fue cuestionado el libro de Esther? Fíjense que si ustedes preguntan en la tradición judía, hoy día el libro de Esther es uno de los libros más queridos dentro del judaísmo, pero tiene una peculiaridad. Ustedes leen de punta a punta el libro y nunca usa la palabra Dios. No aparece la palabra Dios. Ni Adonai, ni Elohim, ni Yahweh, no aparece la palabra Dios. Pero ¿qué vieron los rabinos judíos con la sabiduría que Dios les dio? Que la acción de Dios para salvar al pueblo hebreo era evidente aunque no apareciera la palabra, no aparecía la palabra Dios, pero la acción de Dios era evidente. De un pueblo que estaba completamente condenado a la muerte, Dios lo salva salvando a Mardoqueo y la reina que se juega por su pueblo. Por lo tanto, hoy día, Esther es uno de los libros más apreciados por los judíos, pero en su momento lo cuestionaron por esa razón. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento, se cuestionó Hebreos y se cuestionó Apocalipsis, pero finalmente reconocieron su inspiración. ¿Ya? Volvamos a la Septuaginta. Espero haber respondido a la pregunta. La Septuaginta se divide ligeramente distinta a la Biblia hebrea. Y el orden que tiene es el orden que nosotros tenemos ahora en nuestra Biblia en español. Porque divide con el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés o la Torá, los libros históricos desde Josué en adelante, después los libros poéticos, comenzando ahí con Cantares, Proverbios, los Salmos, hasta terminarlo.
y después con los libros proféticos que se inicia en el orden donde tenemos nosotros, Isaías hasta Malaquías. Por lo tanto, nuestras Biblias en español siguen el ordenamiento, otra vez temático, no cronológico, que da la Septuaginta. ¿Ya? Y aquí vamos a pasar a lo que también hizo nuestro hermano la pregunta con respecto a los evangelios. ¿Qué podemos decir del Nuevo Testamento y su orden? También está formado por evangelios, la vida de Cristo, las acciones de los apóstoles, libro de los Hechos, los escritos de los apóstoles, las epístolas, y finalmente el último libro, que es el libro profético. Mire, escribí mal la palabra profético ahí, el Apocalipsis, discúlpenme, ¿no? El libro del Apocalipsis. Ahora, también este es un orden más bien temático. Lo más importante, por supuesto, es la vida de Cristo. Por eso que los 4 evangelios están primero. Después, lo que Dios hizo a través de los apóstoles, el libro de los Hechos. Y después tenemos la epístola haciendo las recomendaciones, instrucción, exhortación y a veces reprensiones que hay que dar a las iglesias. Y finalmente tenemos el libro del Apocalipsis. Ahora, lo interesante, ¿por qué les digo que esto no es un orden cronológico? Porque se sabe que el último libro del Nuevo Testamento que habría sido escrito es el Evangelio de Juan. Si el Nuevo Testamento estuviera ordenado cronológicamente, el Evangelio de Juan no debería ser el 4º libro en nuestro Nuevo Testamento, debería estar después del Apocalipsis. Juan escribió primero el Apocalipsis, escribió las cartas que mandó a las iglesias, primera, segunda, tercera de Juan, y lo último que se escribió del Nuevo Testamento es el Evangelio de Juan. Y sin embargo, ustedes ven que el Evangelio de Juan está en el lugar 4º de los libros, en el orden de los libros del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento sigue un orden temático y no tanto cronológico. Ahora, profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, entonces lo más probable es que Juan entonces haya escrito lo que fueron las cartas y lo que fue el Evangelio cuando él estuvo detenido en Patmos. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? Que el Apocalipsis fue escrito allí en Patmos, pero luego de eso Juan fue liberado y se cree que tanto las cartas, primera, segunda y tercera de Juan y el Evangelio, lo escribió en Éfeso, donde posiblemente pasó, o algunos dicen en Francia, donde posiblemente habría pasado sus últimos días hasta fallecer. De eso no se está seguro, pero las cartas y el Evangelio, Juan ya no estaba en el exilio. ¿Ya? Los evangelios, nos preguntaban los hermanos allí, los evangelios sinópticos. Sí, los evangelios tienen una división también. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos porque son descriptivos, hacen una sinopsis de la vida de Cristo. Son principalmente históricos, relatan los aspectos más importantes que Mateo, que Marcos y que Lucas describieron y vieron en la vida de Cristo según el testimonio que ellos contemplaron o escucharon. Por eso que los primeros evangelios se les llama sinópticos. Pero el 4º evangelio, el Evangelio de Juan, aunque relata la historia de Cristo, su intención es más bien teológica. Es teológico. ¿Por qué? Porque ya a finales del primer siglo estaba levantándose dentro de la iglesia lo que Juan llama la falsamente llamada ciencia, en griego gnosis. Y esta gnosis eran simplemente los que se convertirían en los gnósticos. Y los gnósticos empezaron a enseñar que el espíritu es lo que se salva, que la carne es toda mala, que
Cristo realmente no podía haberse manifestado en carne. Son los primeros que empiezan a negar la encarnación de Cristo, porque ellos tenían un concepto filosófico y griego de la fe. Por lo tanto, como esto estaban alterando. Por eso que Juan va a decir, el que no confiese que Cristo es venido en carne, ¿qué es lo que es? Se llama ya anticristo. Como también el que niegue la divinidad de Cristo. Fíjense que si ustedes leen el Evangelio de Juan, es maravilloso en decir cuán humano, cuán hombre era nuestro Salvador, pero cuán Dios era, tan Dios, que va a llegar a repetir esa expresión crucial de Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. Para los judíos, decir yo soy es decir, soy Dios. ¿Por qué? Porque se acordaron de Éxodo 3:14. ¿Qué dice Éxodo 3:14? ¿En nombre de quién voy?, dijo Moisés. Y el Señor le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Tremenda declaración. Y cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba diciendo, confesando que él era el gran yo soy. Porque gramaticalmente, eso está mal dicho. Yo no puedo decir, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo tendría que decir, antes que Abraham existiera, yo ya era. Pero él no dijo, yo era. Jesús dijo, yo soy. Y el mismo versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios. Cuando veamos griego, mis hermanos, ese pasaje van a descubrir lo maravilloso que es ese, cuando dice, y el verbo, Cristo, era con Dios, el griego dice, y el verbo estaba junto, al lado de Dios. ¿Por qué dice Juan después? Porque el verbo era Dios. Muy ajeno a lo que dice por ahí una iglesia, que el verbo era un Dios y lo ponen con minúscula en sus Biblias. ¿Ya? No vamos a decir quiénes son, pero ustedes los conocen. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ese orden. Todo esto lo vamos a ir cada vez profundizando más, mis hermanos. Miren, aquí quiero ponerle algo para la vista. ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento? Este es una parte del Códice Sinaítico. Este es uno de los manuscritos más antiguos que existe, mis hermanos, y que se ha encontrado. Se llama códice porque está como un libro, una página encima de otro, no es un rollo. Está casi todo el Nuevo Testamento. Y aquí está el griego, mis hermanos. Si ustedes se fijan aquí, yo les voy a decir, estos son todas letras mayúsculas. Y para los que hemos estudiado griego, a pesar de eso, para nosotros se nos hace tremendamente difícil, porque ustedes van a ver aquí una cosa. Aquí todas las palabras, los artículos están todos juntos, no hay espacio entre palabras. Este es Mateo capítulo 1, versículo 1, y ahí dice, por leerle una parte, dice, Biblos, Geneseos, is Hud, Jesucristo, o en otras palabras, Judío, David, Judío, Abraham, en otras palabras, libro de la generación de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí sigue. Este es uno de los manuscritos que más respaldan la autenticidad y que son guardados como un tesoro, porque nos revelan que el Nuevo Testamento que usted lee y que yo le oiga es fiel a lo que escribieron los apóstoles y los profetas en cuanto a escritura. Aquí tenemos el Códice Vaticano. Códice Vaticano porque fue encontrada precisamente en la ciudad del Vaticano. Se pidió permiso para revisar las bóvedas del Vaticano y ahí un investigador no católico encontró un manuscrito que en la Iglesia Católica ni sabía que tenían guardado allí. Por eso se llama Códice Vaticano y se calcula que es del año entre el 200 y el 350 después de Cristo. Ahora ya se usan letras distintas, fíjense, hay separación de palabras y es el mismo texto de Mateo 1. Y ahí dice Biblos, o sea, libro, Geneseos, generación, Jesucristo, hijo de David,
hijo de Abraham, por poner un ejemplo nada más. Y ahora viene una primicia. Se los voy a mostrar. Este es el famoso papiro John Rylands, o el papiro P52. A nosotros los cristianos nos cuestionan de dónde sacan ustedes que su Biblia es verdadera, de dónde los manuscritos antiguos. Fíjense, miren la fecha en que está fechado. 130 después de Cristo. Se cree que el Evangelio de Juan, que fue el último que se habría sido escrito, se terminó alrededor del año 100. Y el papiro que tenemos aquí es de solo 30 años después. Es una cifra pequeñísima, mis hermanos. ¿Por qué pequeñísima? Porque yo les digo, los grandes libros de la cultura griega, de la Ilíada, de los escritos de los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que nadie duda que son auténticos, nadie cuestiona eso, saben que entre el momento en que ellos escribieron sus libros y las copias más antiguas que tenemos de esos documentos, hay más de 1400 años. O sea que hay 1400 años en que no sabemos si fueron alterados, cambiados, reescritos, nada, 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 nada. Y sin embargo, nosotros del Nuevo Testamento tenemos un documento que es tan solo 30 años después de que se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Este es el papiro John Rylands. Es prácticamente tener un original. Del Antiguo Testamento, la copia más antigua que teníamos del Antiguo Testamento era del año 900 después de Cristo. 900 después de Cristo. Imagínense, si el Antiguo Testamento se terminó de escribir alrededor del año 400 antes de Cristo, súmele esos 400, más los 900 después de Cristo, son 1300 años. O sea, aquí se terminó de escribir el Antiguo Testamento, pero la copia que teníamos del Antiguo Testamento era 1300 años posterior. Y en esos 1300 años no podría haberse hecho 1000 cosas para alterar la palabra de Dios. Los críticos, los ateos, los cuestionadores nos decían, la Biblia, ustedes no pueden asegurar que el Nuevo Testamento sea fiel al original. Hasta que se encontró los rollos del Mar Muerto. Y los rollos del Mar Muerto nos proporcionaron copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto de Esther. La razón ahí ya la explicamos por qué, excepto de Esther, todos los libros del Antiguo Testamento. Y nos retrocedieron hasta el año 200 antes de Cristo. Miren, de 1300 a 200 hemos retrocedido maravillosamente. ¿Y saben lo que es interesante? Que los eruditos creyentes en la palabra de Dios, cuando tomaron sus escritos y los toman y los comparan con la Biblia que hoy día tenemos, la fidelidad es de casi el 100%, un 99.9% comprobado con computadora, mis hermanos. Los pequeños cambios son a veces palabras que por omisión o cambiaron orden accidentales, pero no intencionales, ¿no? Idiomas bíblicos, vamos a avanzar porque el tiempo se nos ha ido, mis hermanos. Idiomas bíblicos, que es lo que nosotros también es. ¿Por qué tenemos griego, hebreo y arameo? Arameo y hebreo son dos idiomas muy semejantes, y casi como el portugués con el español. La Biblia, hay partes de la Biblia que fueron escritas en arameo, partes de Edra, buena parte de Daniel fueron escritos en arameo, lo demás en hebreo. ¿Por qué Dios eligió el hebreo? ¿Por qué eligió el griego? Dios lo eligió por su especificidad. Son idiomas muy específicos, concretos. Se escribe lo que se dice y se dice en forma específica.
no dando lugar a que puedan ver muchísimas formas de entenderlo, como ocurre con otros idiomas. Por ejemplo, Dios no eligió el chino, que es un idioma muy antiguo, porque miren, el chino mandarín tenía 5.800 signos alfabéticos. 5.800 signos de letras para poder escribir. ¿Habríamos podido comprender bien la palabra de Dios con un alfabeto de 5.800 signos? Si nosotros tenemos problemas con las 27 letras que forman 27 letras que tiene nuestro alfabeto más los signos, pongamos unos 40 signos. Si con 40 signos a veces tenemos problemas para escribir y para expresarnos, imagínense si Dios hubiera elegido el chino mandarín que tenía 5.800. Dios dijo, no, ese idioma no me sirve. El griego clásico, no había un solo griego en tiempos de la Biblia. Existía el griego clásico y el griego koiné, pero el griego clásico era altamente filosófico, complicado en su gramática, y los términos podían tener 1.001 significados según la inclinación filosófica que se le podía dar. No, ese griego no me sirve, dijo Dios. Yo quiero un idioma que transmita mi mensaje en forma clara y concreta. Por lo tanto, ¿qué elige Dios? El griego koiné. Ni siquiera el de los idiomas de los jeroglifos, que el idioma egipcio. Claro, si Israel había estado 400 años en Egipto, ¿por qué no usar el idioma de los jeroglifos? Pues bien, hasta el día de hoy no podemos entender todo lo que dicen los signos jeroglíficos. Dios dijo, no, ese idioma no me sirve, yo quiero que mi palabra se entienda. ¿Qué elige Dios? Elige el griego hebreo por lo concreto que es, porque tiene una gramática donde se entiende lo que se quiere decir, porque sobreviviría en el tiempo, porque era el idioma del pueblo que él eligió, del pueblo hebreo, y elige el griego koineo popular porque era la lengua franca o universal, como hoy lo es el inglés norteamericano. Con todo, ese griego, koiné tiene una gramática muy definida a hora de transmitir una idea, es decir, dice lo que quiere decir y requiere que lo estudiemos y nos enriquezcamos con ese tipo de estudios. Por eso que los idiomas que Dios elige son esos. El arameo tiene una gramática prácticamente idéntica al del hebreo. ¿Ya? Hermano Cristian. Desde mi interpretación y mi mirada cristiana, también siento que eligió el idioma arameo desde la gracia. ¿En qué sentido? En que el arameo era el lenguaje, en el fondo, de aquellos que eran enemigos de los judíos, de los sirofenicios, los filisteos, los asirios. Y entonces es un idioma de la gracia porque Cristo compartió y entregó amor a personas de esas regiones también, de la Decápolis, etc. Correcto, hermano. Perfecta su interpretación. Estamos de acuerdo. Y hay palabras que tienen su significado solamente ahí. Solamente ahí. Es como poner esto como ilustración, mis hermanos. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me ama, cierto? Pero resulta que en el griego utiliza palabras griegas bastante significativas. Cuando Jesús le pregunta, está el amor ágape, que es el amor sublime. La Biblia dice, Dios es amor, Dios es ágape. Pero existía también la otra palabra que significa amor, que es fileo. Pero significa amor, pero como amistad. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y usa la palabra ágape. Pedro, recordando que había negado a su Salvador, le dice, Señor, tú sabes que yo te amo, y usa la palabra fileo. No usa la palabra ágape. Entonces, el Señor le pide aquí ágape y Pedro le contesta acá con fileo. Porque él dice, si yo hubiera amado a mi Señor, yo habría muerto. Dije que iba a morir por él y yo no lo hice.
Entonces, Pedro, ¿me amas? Ágape. Y Pedro contesta, Señor, fileo. Yo te quise con un amor como de amigo nomás. Apacienta mis ovejas. Después le vuelve a preguntar, Pedro, te pregunto de nuevo, Pedro, ¿me amas? Ágape. Y Pedro vuelve a contestar, Señor, fileo. Yo te amo con amor filial, mi amor fue miserable. Es como si estuviera diciendo eso en ese lenguaje. Y le dice, apacienta mis corderos. Y por tercera vez el Señor le pregunta, pero aquí donde, ahora entendemos por qué Pedro se entristece. Y dice, Pedro, ¿me amas con amor fileo? Jesús cambia la palabra. En vez de usar ágape, usa fileo. Entonces, ahí se le tocó el corazón a Pedro. Ya que su discípulo no podía subir al amor ágape, entonces el Señor del ágape baja al fileo. Tú me dices que me amas con amor fileo, pero tu amor fileo ¿es verdadero? Y ahí se entristece Pedro y dice, como que le tocó el corazón, se entristeció porque le preguntó por tercera vez con fileo. Sí, Señor, tú sabes que fue fileo. Ese diálogo muestra un mensaje de lo que sentía Pedro y lo que es el desafío del Señor. Bueno, Pedro demostraría al final que amó a su Señor con amor ágape cuando muere, y muere también crucificado según la tradición y cabeza abajo. Muy bien, preguntas, comentarios, algo que no hayamos dicho bien, algo que no quedó claro, mis hermanos. Yo encuentro A que mí me quedó estuvo una duda, mi excelente, pastor. súper claro, súper interesante además los temas que se hablaron. Ya. Gracias, mi hermano. ¿Quién dijo que le había quedado una duda? Sí, respecto, mi pastor, por acá, respecto a la Ya. Septuaginta, ¿por qué lleva el nombre de Septuaginta y en qué año, en qué siglo ellos comenzaron? Porque ellos fueron quienes, estos eruditos fueron quienes ordenaron la Biblia, ¿no es cierto? Lo que Claro, nosotros la tenemos hoy ordenaron día para el griego. para el griego, claro, Correcto. ya. ¿Y en qué año fue eso más o menos, mi pastor? Se cree que fue entre el año 270 antes de Cristo y 250. Entre el año Ah, ya, 270 y el 250. ya, ¿Por qué se dice que son 70? Porque los judíos fueron astutos. Ellos querían que la traducción griega fuera aceptada dentro de la comunidad judía y hebrea. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Que 70 eruditos judíos, 73 dicen algunos, 70, 73 eruditos judíos, durante 73 días tradujeron todo el Antiguo Testamento. Imagínense, en 73 días, 70 eruditos tradujeron el Antiguo Testamento, prácticamente transmitiendo el mensaje de que hubo una conducción divina en la traducción. La verdad es que fue un rey egipcio, Teodosio, el que quería tener una copia de las escrituras hebreas. Y a ese pedido Filipo fue el rey, ¿ya? Egipcio. Y se hizo esa copia para mandarla a Egipto, pero que quedó finalmente dentro de Israel. Finalmente, la Septuaginta va a cobrar una tremenda importancia, por eso Septuaginta, porque se la abrevia con la famosa L y 2X de los números romanos, y Septuaginta apela a las 70 eruditos judíos que la tradujeron. La Septuaginta se va a transformar en la Biblia del Nuevo Testamento. Cuando los cristianos que ya no hablaban hebreo ni arameo querían leer la Biblia, tuvieron que leer la Septuaginta. Y los escritores como Pablo y otros del Nuevo Testamento, como sabían que los lectores eran griego parlantes, entonces comenzaron a citar las escrituras de la Septuaginta, como también del hebreo. Hay momentos en que están citando directamente del hebreo y otras traducen o citan directamente de la Septuaginta. La cosa es que
Eso enriquece el estudio bíblico y nuestra comprensión. En la Septuaginta a veces nos aclara algunas cosas muy bien y de repente en otras nos confunde un poquito, pero son detalles mínimos dentro de lo que es el estudio de la palabra de Dios. A ver, entonces, disculpe, entonces lo que logro entender, ya que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y la Septuaginta lo tradujo al griego, Se ¿sí? tradujo al griego. Se tradujo al griego, ya, perfecto. Pero sí, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? En griego. Ya, perfecto. Fue escrito Esa era la... en griego. Se cree, por el estilo que hay, que es posible que Mateo, es posible, nadie lo ha demostrado. No hemos encontrado ninguna copia antigua de Mateo que haya sido escrito en arameo. Se cree que fue escrito primero en arameo. Se cree, pero eso es una suposición por el estilo, por los arameísmos que trae. Como por ejemplo, Elí, Elí, lama sabactani, eso no, ni siquiera es hebreo, es arameo. Entonces, por esas expresiones arameas, algunos dicen, a lo mejor fue escrito en hebreo, porque tiene un estilo así muy parecido al arameo. Pero hasta el momento, la arqueología no ha encontrado ni una copia de Mateo en arameo. Todas las copias que tenemos son griegas. Muy bien, vamos a dar por terminada la clase. Voy a Perdón, dar maestro, la profesor, grabación. disculpe.